Esta noche nos acompaña en NSN un personaje que es un gerente, pero no parece un gerente, que es un tipo técnico, pero que no parece muy técnico, y que es un tipo importante, pero que no se da ínfulas, porque pertenece a una familia que ha hecho mucho por la ciudad de Bogotá y por el país también, una familia que ha hecho una labor muy importante en el plano social, con personas de veredas al norte de Bogotá, con personas que sufrían enfermedades aquí en esta ciudad y fundaron un hospital para ayudar. Y ahora, en los años recientes, él ha tomado o ha seguido ese ejemplo familiar y está muy involucrado en los temas de paz. Y a pesar de que es una empresa comercial muy exitosa, él saca tiempo para meterse también en estos temas, en creer en la paz, en creer en el país y en lo que viene más adelante. Les estoy hablando de Carlos Enrique Cavelier, presidente de la Alquería, pero cuyo cargo oficial es coordinador de sueños en esa entidad. Buenas noches, doctor Cavelier, ¿cómo está usted? Buenas noches, Vlado, encantado de estar aquí con sus oyentes, sus televidentes de NSN. Bueno, ¿cómo es eso que usted no es gerente, ni CEO, ni presidente, sino coordinador de sueños? Eso es lo que más llama la atención en su tarjeta de presentación. Pues, Vlado, la verdad es que yo soy antropólogo y uno cuando estudia las sociedades y la evolución de las sociedades, de nuestras sociedades primitivas, entiende uno que la jerarquización fue un proceso que se dio en Egipto a su máximo nivel y que ha venido disminuyendo, y que hoy las personas en las organizaciones que se modelaron en la iglesia o en el ejército en el siglo XIX, siglo XVIII, no quieren hacer caso, porque es lo que decían, uno, usted qué hace aquí, yo hago caso. No, la gente quiere desarrollarse por sí misma, la gente quiere tener expectativas, quiere crecer, y eso no se hace diciéndole qué tiene que hacer, se hace abriéndole espacios para que sueñe y coordinemos esos sueños, o le damos apoyo a esos sueños a las personas dentro de la Alquería y en muchas otras ocasiones adicionales. En la revista Semana, donde yo trabajo, donde yo he sido colaborador durante más de 20 años, nunca ha habido una jerarquía muy, ¿no? Y allá un reportero raso le dice al dueño de la revista, no le dice doctor ni nada, le dice Felipe, ¿no? Y yo creo que eso cambia el ambiente de trabajo cuando no existe como esa verticalidad. En la Alquería existe un poco de eso, de esa digamos, por decirlo así, esa falta de, o ese exceso de protocolos en el tratamiento entre los empleados, los supervisores y los directores de divisiones. Incluso los supervisores no hay apoyos que apoyan al colaborador, tampoco hay trabajadores, hay colaboradores. Ajá. Y somos lo más horizontal posible, porque incluso Peter Senge, a quien trajimos hace unos 3 o 4 años a la Alquería, nos decía que ese tipo de jerarquías dificultan la comunicación. Es exactamente lo que usted está diciendo, Lado. Y en esa medida la gente no puede ser absolutamente transparente en sus pensamientos y no puede colaborar en los procesos tan claramente como pudiera si no tuviera esos elementos. Es decir, la gente es mucho más transparente cuando no existen esas diferencias. ¿Cuándo empezaron ustedes a fomentar esta nueva cultura empresarial? Lo que pasa es que, digamos, yo crecí en un pueblo, Cajicá, con todo el mundo jugando fútbol. Y uno no le dice, doctor Cavelier, pásame el balón, sino, Rigoberto, a la esquina, a la esquina. Y entonces Carlos Enrique, en fin, entonces uno aprende, y además crecí en un colegio de la Egalité, Fraternité, Solidarité, donde allá lo único que contaba era la meritocracia. Entonces, allá no era el señor Cavelier, sino uno más. Entonces, eso lo ayuda mucho a visualizar que el mundo tiene que ser mucho más plano de lo que sigue siendo hoy en algunas esferas. Ese respeto a la individualidad y a la diferencia sin que alguien se crea más que nadie. Es decir, no vemos allá el típico, usted no sabe quién soy yo. Eso allá no se conoce. No, claramente que no. Pues indudablemente nos quedan rezagos de eso en la sociedad. Yo pues, también hice sociología y eso queda porque la gente pues le cuesta mucho trabajo cambiar el status quo. Pero vamos a hacer unas sociedades planas, digamos, no sé si las afecciones del Twitter de ayer
de Felipe Zuleta. De Felipe Zuleta, pues que a quien todos admiramos mucho, no sé si, seguramente no quiso decir eso, pero hoy día eso, muchos comentarios es que el Twitter verticaliza las relaciones, y es cierto. ¿Las verticaliza o las horizontaliza? Perdón, las horizontaliza. Horizontaliza. Pues sí, yo creo que sí, porque en anteriores ocasiones o antes de que hubiera redes sociales, sobre todo Twitter, uno para hablar con un funcionario, con alguien de la televisión o de los medios o de las empresas, le tocaba unos protocolos que ahora ya están omitidos porque simplemente uno lo taguea y ahí ya está. Sí, o le pone un chat si tiene el acceso, o se consigue el chat de uno y uno mira si le contesta, pues que yo casi contesto el 99% de los chats a las personas, y no decirle, mire, después te contesto, te escribo el mail. Y eso ayuda muchísimo a mejorar la velocidad de la comunicación. Bueno, y desde que usted empezó esa nueva forma de trabajar con la gente, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Ha sido positiva? ¿Ha habido más rendimiento, más tranquilidad, más satisfacción de los colaboradores de la alquería? ¿Cómo ha sido eso? Yo creo que todavía nos falta mucho en acabar de entregar ese empoderamiento, que la gente sienta todavía que tiene mucho más en el aporte. Digamos que el balón es de él, no es prestado. El balón, cuando lo tiene, no es que es del jefe del dueño, sino que es para que él meta los propios goles y se responsabilice, y así lo decimos. Se responsabilice el balón cuando lo tiene y lo pase sabiendo que también puede volver a recibirlo. Entonces, estamos en ese proceso de entregar muchos más balones para que la gente diga, este es mi balón, yo meto mi gol, yo hago el pase gol. ¿Cuántos colaboradores tiene la alquería? Estamos alrededor de 5.700. ¿Y tienen plantas en distintas partes del país? 8 plantas por todo el país, porque transportar la leche es costoso, entonces tenemos que acopiarla en los diferentes lugares y procesarla en esos lugares para que no sea tan costoso, pues simplemente transportar el agua de la leche. Acopiarla y cuidarla, porque la leche es una cosa, es un ser vivo, ¿no? Es un producto vivo que está lleno de microorganismos que si no se manejan adecuadamente... Sí, esa es la riqueza de la leche, que por ser tan rico alimento, pues está muy sujeto a que haya microorganismos que entren, por eso la pasteurizamos, la ultrapasteurizamos, la empacamos estéril, para que se mantenga en perfectas condiciones a los 7 millones de hogares a que le llegamos. ¿Cuántos litros produce diariamente la alquería? Está en este momento casi 1.200.000 recibiendo. La demanda está poco por debajo porque estamos en cosecha, estamos pulverizando casi 90.000 litros diarios, que los guardamos para otro momento. Y eso se los compramos, eso es lo que más orgulloso nos tiene, a 13.000 pequeños productores desde la frontera con el Ecuador hasta el sur de La Guajira. Pues eso es un montón. Sí, muchos, y lo importante de esos proveedores es que muchos de ellos son muy pequeños. Digamos, 70% de esos, 80% de esos son personas que tienen 30, 50 litros, y el potencial que pueden tener esas personas cuando lleguen a 100, 200, 300 litros es enorme. Y por eso hemos promovido con el gobierno que se pueda exportar esa leche, y así se puedan bloquear las importaciones, porque las importaciones no se bloquean con órdenes, sino con economía, con buen producto, con calidad, y queremos que Colombia sea un país autosuficiente y exportador neto de leche. El mayor volumen de productores de leche que ustedes manejan está aquí en la sabana de Bogotá. No, no señor. ¿No? El número de productores está en Santander. Ahí tenemos 5.000 productores entre el sur de Santander hasta el sur del Cesar. ¿Y en Bogotá cuántos tienen en la sabana? En Bogotá debemos tener unos 30 o 40, no muchos más que ellos. En Ubaté ya son como 300. Pero cuando uno entra, por ejemplo, a Nariño, allá hay 1.000. Estuvimos en una reunión precisamente con el tema de la paz con Rafael Pardo, en Aguachica y en Barranca había 1.500. Pues no estaban todos ahí, pero hay una representación de ellos en esos lugares. Bueno, esto ya empezó a tocar un tema del cual vamos a hablar después de comerciales, porque esa manera en la que ustedes están trabajando con el tema de la paz, creo que es muy interesante que la conozcamos y sobre todo que la conozcan ustedes. Así es que por favor quédense ahí, porque apenas vamos a empezar a sacarle la leche a este señor en esta invitación de NSN.
Seguimos en NSN esta noche con Carlos Enrique Cavelier, coordinador de sueños de la Alquería. Bueno, doctor Cavelier, yo quisiera preguntarle cómo ha sido ese involucramiento de la Alquería y concretamente de parte suya directamente en el proceso de paz, en el posconflicto. Lo vimos a usted en la entrega de armas de las FARC, lo hemos visto en reuniones en La Habana, muy metido en ese tema que es fundamental porque el sector privado y empresarial puede ayudar mucho y también puede aprovechar mucho esta oportunidad que se le presenta al país. Pues la verdad es que todos fuimos afectados de alguna manera por la guerrilla, por los paramilitares. Mi padre tuvo que ir del país en algún momento, tuve un par de primos secuestrados, todos nos llegaron amenazas, pero si uno aprende la historia en otras partes del mundo, hay que pasar la página. Si no, todavía estaríamos juzgando a los nazis y Alemania no sería la paz que es hoy con Europa. Estaríamos juzgando todavía a los franceses por haber invadido Inglaterra hace 1000 años, etc. Hay que pasar las páginas para poder mirar hacia adelante. ¿Y ustedes qué trabajo están haciendo? Usted me contaba, me hablaba ahora de los viajes que ha hecho con Rafael Pardo, el ministro del posconflicto y estas cosas, pero ¿qué trabajo concreto han estado ustedes desarrollando en estas zonas donde que se distinguían básicamente por el tema de la violencia y todo, y que ahora empiezan esta nueva etapa? Bueno, yo creo que empezamos hace 9 años con un llamado a la Universidad de los Andes y un señor que apenas conocía, que se había retirado del viceministerio de Defensa, que era Sergio Jaramillo, y fuimos a la Macarena, donde el ejército tenía un control ya muy grande de toda el área, y estaba el plan de consolidación y necesitaban empresas que llegaran a comprar productos. Tenían en ese momento 10 o 12.000 litros que estaban vendiendo y entramos con mucho gusto a comprarles, ayudarles en ese proceso, y ha sido un proceso lindísimo, porque esas familias han crecido a ser 1.500 familias que nos venden 60.000 litros diarios, y lo que ha pasado es que nosotros hemos aprendido tanto de ellas como ellas de nosotros. Por ejemplo, entendimos una cosa que a veces no es común para los colombianos, de que a esas veredas nunca llegaba una empresa todos los días, como hemos llegado todos los días de estos 9 años, con un camión a recoger la leche, y les ha pagado bajo la resolución del ministerio la leche en ese sentido. Antes eran informales que iban un día, otro día no iban, un día les pagaban un precio, otro día les pagaban la mitad, después no volvían. Entonces digamos que son 2 elementos muy sencillos, que es ir todos los días y comer la leche, que es lo que hacemos con nuestros 13.000 productores de leche, y que ha resuelto el problema de muchas de las familias en términos de ingresos fijos y quincenales. Y queremos repetir el modelo porque hemos generado una gran confianza con todos esos campesinos de que las cosas se pueden hacer y no hay que luchar indefinidamente por las cosas. Hay agradecimiento mutuo en el trabajo, y hay un elemento crítico que hemos traído a la mesa, que es que la productividad de esos campesinos es enorme, la posibilidad de productividad, y ellos pueden crecer de esos 20 litros, 50 litros a 100 litros, y sus condiciones del hogar crecen increíblemente, porque ellos tienen muy bajos costos, son productores muy eficientes. ¿Y ustedes en la Alquería han compartido esa experiencia con otros empresarios de otros sectores agrícolas o de crianza de animales o de otros renglones de la economía? Pues tratamos de prestar que el sistema sea un modelo abierto. Ya incluso tenemos varios competidores que han entrado a la Macarena, y eso es bueno. La competencia es la que lo mantiene a uno andando. Hay 2 o 3 empresas adicionales que están comprando leche allá, y queremos llevar el modelo a otras partes, ojalá al norte de Santander, a Tibú, en esas zonas tan difíciles. Es una zona bien caliente. Sí, bien caliente, pero nos han pedido que vayamos, al Magdalena Medio, nos han pedido que vayamos al Caquetá. La semana pasada con el señor Howard Buffett, que quiere hacer un proyecto en el Putumayo, le dije, yo le monto una fabriquita de quesos para garantizarle allá la compra de la leche a la gente, porque pues
Los guerrilleros tienen tres problemas básicos. Uno, su seguridad jurídica. Segundo, su seguridad personal. Y tercero, su seguridad económica. Nosotros trabajamos en ese tercer punto. Porque es lograr que esas personas tengan unos mejores ingresos, un poco más parecidos a los ingresos de las ciudades en Colombia, de la gente en las ciudades. Y claro, yo creo que un poco buena parte del problema reside en que la gente no encuentra oportunidades en el campo y se viene para las ciudades a buscar trabajo, y en muchas ocasiones lo que encuentra es una pared, es una ciudad excluyente, una ciudad donde no nos digamos mentiras. Aquí a la gente, en muchos casos, a la gente del campo se le estigmatiza. Yo recuerdo que hasta no hace mucho a la gente, para insultarla, le decían: deje de ser campesino, ¿no? Para decirle que era ignorante o que era bruto o que cualquier cosa. Pues ¿no? Alguna vez nos reíamos que un reportero en un partido de fútbol un futbolista le dio una patada a otro, le dijeron que agrícola. Exactamente, sí, no sea tan agropecuario, ¿no? Como si eso fuera una condición de inferioridad, ¿no? Entonces yo creo que es importante recuperar y mantener el estatus del campesino como los que nos dan de comer, los que nos proporcionan una cantidad de bienes a los que vivimos en la ciudad, ¿no? Como dicen, uno puede necesitar un médico una vez en la vida y un abogado una vez en la vida, pero el agricultor se necesitan 3 veces al día. Y Colombia tiene que entender que su territorio verdaderamente lo cuidan los campesinos. Y el problema no son, entre comillas, 7.000 guerrilleros o 10.000 milicianos, sino 12 millones de campesinos de bajos ingresos que podrían aumentar el mercado colombiano de 38 millones de consumidores a 50 millones de consumidores. Y eso, desde el punto de vista de industria, de servicios, es infinito. Pero tenemos que integrarlos a la vida urbana a través de comprar esos productos de manera razonables en el campo y que se mantengan en el campo. En Europa, pues es claro que muchos campesinos los mantienen en el campo a punta de subsidios, pero saben que son los cuidadores del campo. Y aquí en Colombia, ese tema de los subsidios para el campo, ¿funcionan bien? ¿No funcionan? ¿Cómo lo ve usted? El Estado colombiano es un Estado pobre, digamos, relativamente hablando. Por ejemplo, el Estado suizo le entrega 30 billones de dólares al año a sus campesinos para que se mantengan en sus hogares. Colombia no lo podemos hacer, pero tenemos una ventaja que es mucho más grande, que es la ventaja que tiene el hemisferio sur, que es que podemos ser muy competitivos y producir muchos más alimentos. Colombia puede ser un gran productor de alimentos, de frutas, de leche, de palma, de tantos productos para el resto del mundo. Y no tendríamos que tener esos subsidios, podemos tener, simplemente con el trabajo nuestro lo podemos hacer, y además de una manera que la Organización Mundial del Comercio es la manera como la soporta la Organización Mundial del Comercio, porque en el futuro esos subsidios se van a ir acabando en el mundo. Bueno, pues así llegamos a la segunda pausa de nuestra entrevista con el coordinador de sueños de la alquería, Carlos Enrique Cavelier. Ustedes quédense ahí porque ya regresamos a cerrar esta conversación y por supuesto, a escuchar las últimas ideas que sin duda ustedes van a valorar mucho en esta charla con Carlos Enrique Cavelier. Ya regresamos. En NSN llegó la hora de hablar con Carlos Enrique Cavelier en blanco y negro. ¿Comer o beber? Comer. ¿Multa o cárcel? Multa. ¿Chat o llamada? Chat. ¿Tinto o perico? Tinto. ¿Pedir perdón o pedir permiso? Pedir perdón. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Rayado o cuadriculado? Rayado. ¿Licor nacional o importado? Nacional. ¿Conquistar o que lo conquisten? Conquistar. ¿Bogotá o Chía? Chía. ¿Twitter o Facebook? Twitter. ¿Batman o Superman? Batman. ¿Carro automático o mecánico? Ya no manejo, soy pésimo. ¿Amigos o amigas? Amigas. ¿Mantequilla o mermelada? Mantequilla. ¿Matrimonio civil o religioso? Civil.
¿Legalizar o prohibir? Legalizar. ¿Rubias o morenas? Morenas. ¿Viajar en avión o en carro? En carro. ¿Televisión o Netflix? Netflix. ¿Optimista o uribista? Súper optimista. ¿Muerte natural o eutanasia? Eutanasia si se puede. ¿Café o chocolate? Café. ¿Aguapanela o limonada? Limonada. ¿Pan o arepa? Arepa. ¿Santos o Uribe? Santos. Esto ha sido En Blanco y Negro con Carlos Enrique Cavelier. Bueno, doctor Cavelier, yo quiero ya ir cerrando esta conversación preguntándole un par de cositas. El tema del ganado, uno oye y lee en muchas partes que contaminan mucho, que producen mucho dióxido de carbono, que alimentarlos también es un problema para los ecosistemas, etcétera. ¿Cómo hacen ustedes o qué se está haciendo para que la ganadería y concretamente el tema de la leche, de la industria láctea, sea ecológicamente sustentable, sostenible y que le reduzcan los riesgos al medio ambiente? Las vacas tradicionalmente son herbívoras, ellas no comen granos. Cuando nosotros dan a cualquier ser mamífero granos en exceso, tendemos a producir gases. Las vacas en Colombia a un porcentaje se les dan granos que traen de Estados Unidos a muy alto costo. Tenemos que volver a que esos granos se produzcan en Colombia a bajo costo y que se les den a las vacas en el mismo potrero. Eso va a reducir profundamente la contaminación que producen las vacas. En el mundo se tiene ese número porque se tiene esa idea de que los animales contaminan mucho, las vacas contaminan mucho por el metano, pero si usted hace una curva y las lleva solamente a producir, a comer pasto y un poquito de concentrado, un poquito de maíz o de soya, la curva se va increíblemente. El otro factor es que los colombianos por baja productividad tumbamos bosque y queremos producir mucho más vacas por hectárea, trabajar la tierra, trabajar el pasto como un cultivo para que los campesinos no tumben bosque sino al revés, lo repongan. Alquería está en eso. Le damos ayuda a los campesinos y estamos buscando que siembren más bosque en contraprestación por esa ayuda para ser más productivos en las hectáreas que tienen planas. Volviendo al tema de la labor, la función que ha cumplido su familia está vinculada con la Clínica Marley, su familia está vinculada con una cantidad de cosas, pero su abuelo fundó el Hospital de las Samaritanas, si el dato no me falla, y ustedes en su familia han tenido siempre esa vocación de servicio, esa vocación de ayudar, ¿no?, a la sociedad, a las comunidades en las que están. ¿Ustedes cómo han recibido, qué respuesta reciben? ¿La comunidad reconoce eso? ¿La comunidad ve que en medio de todo lo que ustedes hacen también tienden esa mano? Yo creo que uno tiene que vivir por el moto de ayuda pero no mires a quién. Ajá. Hace el bien sin mirar a quién. Eso, hace el bien sin mirar a quién. Yo creo que uno hace el bien no para que le agradezcan, sino porque uno entiende el impacto que tiene el bien. Y a veces eso no se reconoce en el corto plazo, pero en el largo plazo se reconoce mucho. Yo recuerdo que cuando yo fui secretario general del Ministerio de Justicia, unos años después me encontré con una señora, una morena chocuana, que me decía, yo era juez y yo a usted lo reconozco porque usted hizo unas teleconferencias para capacitar jueces. Yo me quedé un poco pálido, pero esas cosas, todo sale en la vida, lo bueno y lo malo. Entonces, sembremos bien y vamos a tener unas cosechas increíbles. Claramente la gente agradece y la gente crece. En educación lo que hemos logrado hacer en Cajicá, en Cundinamarca, ya tenemos 233 niños que están unos en universidad, otros que entran en enero a las universidades, y esos niños son el futuro del departamento, lo tenemos claro. Usted ha promovido muchas becas en el Liceo Francés, pagan a algunos estudiantes para que de allá de las veredas del norte de Bogotá vengan a estudiar al Liceo Francés y a las universidades. Esa es una labor interesantísima. Pues es que nosotros como familia nos dirigimos a punta de educación.
uno entiende el impacto de la educación y los colombianos entendemos el impacto de la educación. Nunca olvidaremos la tesis de Juan Luis Londoño, que decía que la educación es el factor más igualador que tenían los colombianos, y nosotros hemos dedicado nuestra Fundación Caballero Sano a eso, a que los muchachos de muy altos niveles académicos, capacidades académicas, se eduquen en buenas universidades en Bogotá y vuelvan a sus municipios a trabajar por ellos. Bueno, pues doctor Cavalier, quiero no solo felicitarlo, sino agradecerle por esa labor que ustedes están haciendo, por apoyar los esfuerzos del gobierno y del Estado por consolidar la paz y por recuperar el trabajo para tanta gente del sector del campo, y decirle que aquí lo esperamos siempre, aquí están las puertas abiertas, ya conoce el camino y bueno, bienvenido siempre. Lau, gracias por ser periodista. El periodismo hace en Colombia lo que muchas entidades de control en Colombia no hacen. Muchísimas gracias, y ahora lo invito a que nos acompañe a el cierre de nuestro programa para hablar de las pistas de nuestro personaje oculto. Úrsula Levy nos dio las siguientes pistas para que ustedes adivinaran. Llegó a donde está por ser el hijo de otro político y hace y deshace en el nombre del padre. Lo acompaña a este personaje un particular linaje familiar. Nació en la década de los 80, ha tenido más puestos que un bus y nadie entiende cómo, pero ahí sigue. Su español deja mucho que desear. Mejor dicho, es un tipo que ni siquiera sabe leer una coma en español. Es una de esas personas que uno no entiende cómo siguen sus cargos. Así que veamos de quién se trata. Ah, ya se dieron cuenta, ¿no? Ustedes son muy mal pensados y seguramente estaban mirando por allá algún Simoncito o alguna cosa de estas, ¿no? Entonces, aquí tenemos al... es que esto es, no es presidente, es un dictador, ¿no? El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, ¿es que se llama? Es que mi coreano no funciona muy bien, ¿no? Yo soy bastante flojo, en eso me parezco a Simón Gaviria. Pero bueno, que digo yo que no hablamos coreano. Muchísimas gracias, doctor Cavalier, por habernos acompañado. Claro, gracias. Un placer estar aquí. Y a ustedes muchísimas gracias por estar en sintonía con NSN. Los esperamos como siempre el próximo lunes aquí a las 10 en punto de la noche para seguirles desinformando.